Tennessee, 2019. El trueno llegó antes que la lluvia. Un golpe sordo, como si el cielo hubiera cerrado un puño sobre las colinas, y luego el agua, brutal, repentina, sin aviso. Las afueras del pueblo de San Marcos desaparecieron bajo una cortina gris que borraba los árboles, los caminos, los nombres de las cosas. Doña Carmen Reyes estaba en su cocina cuando escuchó el primer motor. No era un motor, eran 30. Se detuvo. El cuchillo quedó suspendido sobre la tabla de madera, a mitad de un tomate. La ventana temblaba con cada relámpago. Afuera, el camino de tierra que conducía a su casa. Ese camino que nadie recorría ya desde hacía años, estaba lleno de luces. Faros amarillos que oscilaban en la oscuridad, como antorchas de un mundo que ella no reconocía. Doña Carmen tenía 73 años. Vivía sola. Y en esa noche de tormenta, 30 motociclistas varados acababan de detenerse frente a su puerta. No supo por qué no tuvo miedo. Tal vez porque el miedo ya había hecho con ella todo lo que podía hacer. Tal vez porque a cierta edad, cuando ya has perdido lo más grande que tenías, el mundo deja de asustarte con sus ruidos. O tal vez, y esto es lo que algunos dirían después, cuando la historia de esa noche viajó de boca en boca por todo el condado. Tal vez porque doña Carmen Reyes era de ese tipo raro de personas que ven a los demás antes de verse a sí mismas. El cuchillo volvió a moverse sobre el tomate. Ella terminó de cortar. Luego se limpió las manos en el delantal de flores azules que llevaba puesto desde las 4 de la tarde. Cruzó la sala, donde la única fotografía que quedaba colgada en la pared la miraba desde su marco dorado, y abrió la puerta. El viento entró como una mano abierta. La lluvia salpicó el piso de madera, y frente a ella, bajo la tormenta, había 30 hombres enormes, empapados hasta los huesos, con chaquetas de cuero negro y los rostros cubiertos de agua y camino. El más alto dio un paso adelante. ¿Era Miguel el oso Durán? Aunque ella no lo sabía todavía, y tenía los hombros del tamaño de una puerta y los ojos de alguien que ha pasado demasiadas noches mirando el asfalto. Habló con una voz que parecía venir del fondo de un barril. Señora, perdone la molestia. Se nos rompió el motor a unos 3 kilómetros. La tormenta nos agarró antes de que pudiéramos llegar al pueblo. Si pudiéramos esperar en su porche hasta que amaine. Doña Carmen lo miró. Lo miró de verdad, de esa manera que la gente ya casi no usa, sin apresurarse, sin juzgar, sin calcular. Vio 30 hombres mojados. Vio 30 personas con hambre. Vio lo que cualquiera ve cuando mira sin miedo. Seres humanos, simplemente. Entre el oso, parpadeó. Abrió la boca y la cerró. Señora, somos 30. Lo sé contar, respondió ella, y se dio la vuelta hacia la cocina. Entren antes de que se me enfríe la sopa. Esa noche, algo cambió en las afueras de San Marcos. Algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma, pero que se siente en el pecho cuando ocurre. Ese instante en que un gesto ordinario, abrir una puerta, poner una olla al fuego, se convierte, sin que nadie lo planee, en el primero de una cadena de hechos que terminarán por alterar 30 vidas, y luego 800, y luego un número que nadie pensó contar. Pero eso vendría después. Primero estaba la sopa. La cocina de doña Carmen era pequeña para una sola persona. Para 30 hombres con botas llenas de barro, era casi un milagro que cupieran. Se apiñaron en la sala, en el pasillo. Algunos se sentaron en el suelo, con los platos sobre las rodillas. El olor a caldo de res y hierbas de monte fue llenando cada rincón de la casa vieja, hasta que el frío de afuera quedó olvidado, y el mundo entero pareció reducirse a ese calor húmedo y ese aroma espeso que pegaba en la ropa. La lluvia seguía golpeando el techo de lámina como si el cielo tuviera cuentas pendientes con la tierra. Y por un momento, uno de esos momentos que el tiempo guarda con cuidado, como quien guarda una carta que no puede tirar, nada de lo que existía afuera importaba. Nadie habló de carreteras ni de motores rotos, ni de a dónde iban o de dónde venían. En esa cocina pequeña y caliente, en esa casa de paredes descascaradas, a las afueras de un pueblo que la mayoría del condado ya había olvidado, solo había personas con hambre
y una mujer que cocinaba. ¿Qué vio Miguel el oso Durán esa noche mientras comía en silencio? ¿Qué pensó cuando levantó la vista del plato y miró alrededor? El techo con una mancha de humedad del tamaño de una rueda, la ventana con el vidrio rajado, sellado, con cinta adhesiva, el rincón donde la pared mostraba las costillas de madera como si la casa misma estuviera pidiéndole ayuda a quien quisiera escuchar. Eso es, todavía, una pregunta sin respuesta. O mejor dicho, la respuesta llegaría al amanecer, con una forma que nadie, ni siquiera él, podría haber imaginado al sentarse a comer. Por ahora, doña Carmen servía el tercer plato. La lluvia reciaba sobre Tennessee. Y en esa cocina, donde el vapor del caldo dibujaba figuras en el aire frío, algo invisible había comenzado a moverse, silencioso y firme, como el agua que encuentra su camino debajo de la tierra antes de brotar a la luz. Había comenzado algo. Y nadie en esa habitación lo sabía todavía. Porque esa historia, la de lo que comenzó esa noche, no puede entenderse sin conocer antes la otra historia. La que vino antes, la que doña Carmen Reyes llevaba dentro como se lleva una piedra en el zapato, con cada paso, con cada hora, con cada amanecer que llegaba sin que nadie lo estuviera esperando junto a ella. Para entender lo que ella dio esa noche de tormenta, hay que entender primero lo que a ella le habían quitado. Y eso sucedió 16 años atrás. Doña Carmen no siempre vivió sola en aquella casa a las afueras de San Marcos. Hubo un tiempo. Y quien la conoció entonces lo recuerda con esa mezcla de ternura y dolor que dejan las cosas irrecuperables. En que esa misma casa olía a madera recién cepillada y a café puesto desde temprano. Hubo un tiempo en que las paredes no tenían grietas y el techo de lámina no gemía con el viento porque había manos capaces de repararlo antes de que el daño se volviera costumbre. Esas manos pertenecían a Ernesto Reyes, carpintero de oficio y de vocación, hombre de pocas palabras y de gestos grandes, que conoció a Carmen cuando los dos tenían 20 y tantos años, y la vida parecía una promesa que el mundo estaba dispuesto a cumplir. Se casaron un sábado de octubre, en la pequeña iglesia del pueblo, con 4 testigos y un pastel que hornea la madre de ella y que quedó un poco quemado por un lado. Años después, Carmen seguía diciendo que ese había sido el mejor pastel que había comido en su vida. Construyeron juntos lo que tenían. No era mucho, en términos de lo que el mundo suele contar. Una casa pequeña, un terreno con árboles, un taller donde Ernesto hacía mesas y sillas sin carporengogo. Pero era suyo, completamente suyo, y eso que la gente con dinero a veces olvida que existe, vale más que cualquier cifra escrita en un papel. Tuvieron años buenos, tuvieron años difíciles, y en todos ellos Ernesto fue la misma cosa, el centro, el punto fijo alrededor del cual giraba el mundo de Carmen. Luego, un martes de febrero que no tenía nada de particular, ni tormenta, ni presagio, ni señal de ningún tipo, Ernesto se despertó con un dolor en el pecho. Lo llamaron infarto masivo en el parte médico. Un conjunto de palabras frías para describir algo que no tiene temperatura posible. El momento en que una persona deja de estar y el espacio que ocupaba en el mundo se convierte en un hueco que el aire no alcanza a llenar. Tenía 62 años, ella 59. No había hijos, no había familia cercana. Había vecinos que trajeron comida los primeros días y luego dejaron de venir, como suele ocurrir cuando el duelo ajeno se vuelve incómodo. Había conocidos en el pueblo que la saludaban con esa lástima eficiente de quien ya ha catalogado a alguien dentro de una categoría, la viuda de Ernesto, y no sabe muy bien qué hacer con ella más allá de ese título. Y había la casa que sin Ernesto comenzó a deteriorarse con una lentitud cruel, como si también ella estuviera de luto. Primero fue el tejado, una gotera pequeña que Carmen tapó como pudo con lo que tenía a mano. Luego la ventana de la cocina, rajada por una piedra que lanzó el viento, un invierno especialmente violento. Luego la pared del fondo, donde la humedad encontró su camino entre las tablas, y fue pudriendo la madera desde adentro, con esa paciencia que solo tienen las cosas que no tienen prisa
porque saben que van a ganar. Doña Carmen no tenía dinero para reparaciones. La pensión era pequeña. El taller de Ernesto cerró porque no había quien lo mantuviera. Vendió las herramientas una por una, hasta que no quedó ninguna, y aún así los números no alcanzaban del todo. Pero no se fue. Algunos en San Marcos lo esperaban, cuchicheaban. Con esa crueldad pequeña y cotidiana de los pueblos que se aburren. Que la vieja Carmen terminaría por vender la propiedad al señor Whitfield, que llevaba años queriendo ampliar sus tierras hacia ese lado del camino. Que era cuestión de tiempo. Que una mujer sola no podía sostener aquello. Carmen lo escuchó. Y se quedó. Porque en esa casa estaba Ernesto, de una manera que no se puede explicar a quien no lo ha sentido. Estaba en el olor de la madera del taller de Rossi. Estaba en el huerto del fondo, donde él había plantado 3 naranjos que ella seguía regando, aunque apenas dieran fruto. Estaba en la marca que dejó su cinturón de carpintero, colgado tantos años del mismo clavo que ya nadie usaba, pero que Carmen tampoco quitaba. Estaba en la taza, una taza azul desportillada en el borde, que Ernesto usaba cada mañana para el café. Carmen la lavaba y la ponía a secar junto a la suya, como si en cualquier momento pudiera volver a necesitarla. 16 años después, la taza seguía en el mismo lugar. Eso era lo que habitaba en esa cocina, que 30 motociclistas empapados se sentaron a su mesa. No solo el aroma del caldo, ni el calor de la estufa, ni la amabilidad de una mujer mayor que cocinaba sin que nadie se lo pidiera. También estaba aquello otro, el peso invisible de todo lo que se pierde y no regresa, y la decisión silenciosa y terca de seguir, de todas formas, poniendo la mesa. La noche que los motociclistas llegaron, Carmen había cocinado sin pensar. Era lo que hacía. Cuando el silencio se hacía demasiado grande para caber en el pecho, ella encendía la estufa. Había sido así desde siempre. Lo que nadie veía, lo que ella misma apenas se permitía ver, era lo que latía debajo de ese delantal manchado, debajo de esas manos expertas que sabían exactamente cuánta sal necesitaba el caldo y en qué momento bajar el fuego para que la carne quedara tierna sin deshacerse. Debajo de toda esa utilidad, de todo ese hacer, vivía algo más antiguo y más delicado. Un sueño que ella ya casi no nombraba ni en sus pensamientos. Era esto, que alguien se sentara a su mesa no por necesidad, sino por elección. Que alguien llegara no porque la tormenta le cerrara el camino, sino porque la hubiera buscado. Que una voz, en algún momento, dijera, sin que ella lo pidiera, sin que lo mereciera de ninguna manera especial, que lo que había aquí valía la pena, que ella valía la pena. No era un sueño de riqueza. Carmen no soñaba con la casa grande de los Whitfield, que se alzaba al otro lado del pueblo como una declaración de poder. Con sus ventanas blancas brillando en el verano y su cerca de madera pintada cada 2 años. No quería el automóvil nuevo del alcalde, ni las vacaciones en el lago que la señora Henley mencionaba cada vez que se cruzaban en el mercado. Todo eso le era ajeno de una manera que ni siquiera dolía. Le era simplemente otro mundo, como lo es el fondo del mar para quien vive en la montaña. Lo que Carmen quería era mucho más sencillo, y por eso mismo mucho más difícil de conseguir. Quería que la casa no se cayera antes de que ella se fuera. Quería que los naranjos del fondo dieran fruta de verdad, alguna vez, que el tejado dejara de gotear cuando llovía fuerte en noviembre. Que la viga del corredor, esa que Ernesto siempre dijo que iba a reforzar y que ya mostraba una grieta en diagonal que crecía año con año, no terminara por ceder una madrugada mientras ella dormía. Quería, también, que hubiera alguien que recordara que ella había estado aquí. No en los periódicos ni en las conversaciones del pueblo, eso no le importaba, sino que alguien, en algún lugar, llevara algo de ella adentro, una receta, una manera de cortar la cebolla, un gesto de su mano al servir el plato. Algo pequeño que sobreviviera. Los naranjos eran la mejor imagen que ella tenía de sí misma. Ernesto los había plantado siendo árboles jóvenes, casi tallos, y durante años no dieron casi nada. Una fruta aquí, 2 allá, nada que justificara el agua ni el cuidado.
El pueblo entero habría arrancado esos árboles. Ernesto no. Y Carmen, después de Ernesto, tampoco, porque había algo en esa espera. En seguir regando lo que todavía no florecía, que se parecía a una forma de fe que ella no sabía pronunciar de otra manera. Ahora los árboles eran grandes. La sombra que daban en los mediodías de julio era real, era fresca, era generosa, y cada temporada daban más fruta que la anterior, aunque nunca suficiente para que nadie en el pueblo lo notara. Carmen los recogía sola, los exprimía sola, se tomaba el jugo sola en la mañana frente a la ventana que miraba al camino. Ese era, en el fondo, su problema. Todo lo que ella tenía era real, era bueno, era suficiente. Pero nadie lo veía. La casa tenía más historia que las paredes del banco, donde el señor Holt atendía préstamos con su expresión de hombre que hace un favor. La cocina de doña Carmen había alimentado a jornaleros en tiempos malos, a vecinos que perdieron sus cosechas, a niños que llegaban con hambre de parte del catequista cuando era época de primera comunión. Esa cocina tenía memoria, tenía peso, tenía el tipo de valor que no aparece en ningún papel de catastro, pero que cualquier ser humano con algo de sensibilidad podría sentir en cuanto cruzara el umbral. Y sin embargo, para los ojos del mundo, para el señor Whitfield con su chequera, para el banco con sus plazos, para el pueblo con su cansancio de ver siempre lo mismo, la casa de Carmen era simplemente una propiedad en mal estado en las afueras de San Marcos. Un problema por resolver. Una herencia sin herederos. Una vieja que no entendía que ya era tiempo de rendirse. Lo que Carmen no decía. Lo que guardaba en el mismo cajón donde estaba la taza azul de Ernesto. Lo que envolvía en el mismo silencio con que regaba los naranjos. Era que ella entendía perfectamente. Entendía que el tiempo jugaba en su contra. Entendía que las grietas avanzaban más rápido de lo que ella podía repararlas. Entendía que su cuerpo, que a los 74 años seguía siendo fuerte y capaz, no iba a serlo para siempre. Lo que no podía entender, lo que se le resistía como una piedra que no termina de moverse, era para qué había servido todo, si nadie lo iba a ver. Esa era la pregunta que vivía debajo de su sonrisa, debajo del caldo, debajo de la amabilidad sin condiciones con la que había abierto su puerta esa noche, a 30 extraños empapados que no le habían pedido nada y a quienes ella había dado todo lo que tenía. Ella no lo sabía entonces, no podía saberlo. Pero esa pregunta, callada, terca, invisible como la grieta de la viga, estaba a punto de recibir una respuesta que ninguno de sus naranjos, ni la taza azul, ni 16 años de espera le habrían podido dar. Llegó un martes, como llegan casi siempre las cosas que destruyen, sin anunciarse, sin relámpago previo, con la puntualidad discreta de quien sabe que tiene todo el poder y no necesita apresurarse. Era el señor Harlan Webb, funcionario del Banco Regional del Condado, un hombre de traje gris que olía a papel secante y a decisiones ya tomadas antes de salir de la oficina. No era un hombre malo, en el sentido en que uno imagina a los hombres malos. No gritaba, no amenazaba. Sencillamente llegaba, colocaba una carpeta sobre la mesa y hablaba en el tono exacto con el que se habla cuando la conversación ya terminó antes de empezar. Doña Carmen lo recibió en el porche, como recibía a todos. Le ofreció café. Él declinó con una sonrisa breve, la clase de sonrisa que no llega a los ojos, y sacó de la carpeta un documento sellado 3 veces en tinta azul. La hipoteca sobre la propiedad de las afueras de San Marcos, número catastral 0047B, acumulaba 19 meses de atraso. El banco había esperado. El banco había enviado avisos. El banco, en su generosidad institucional, había concedido 2 prórrogas consecutivas. Pero ahora el banco necesitaba una resolución. Carmen sostuvo el papel con las 2 manos, las mismas manos que amasaban el pan antes del amanecer, que habían enterrado a Ernesto, que esa noche, aunque Webb no lo sabía, prepararían caldo para 30 hombres que no tenían a dónde ir. Las leyó despacio, aunque ya sabía lo que decían. Las palabras en los documentos del banco siempre dicen lo mismo, solo que en distintos órdenes. Tenía 12 días.
12 días para liquidar la deuda completa o entregar la propiedad de manera voluntaria. De lo contrario, iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria, y entonces ya no habría margen para negociar. Webb se lo explicó con la misma voz con que uno le explica a alguien cómo llegar a un lugar que ya sabe que no podrá alcanzar. Cortés, preciso, irrevocable. Cuando el hombre del traje gris se marchó, Carmen se quedó quieta en el porche un momento más de lo necesario. El papel seguía en sus manos. Los naranjos seguían ahí. El viento seguía oliendo a tierra mojada y a lo que vendría más tarde. La tormenta que ya se acumulaba en el horizonte como una deuda propia. Entonces entró, dobló el documento con cuidado, lo guardó en el cajón donde estaba la taza azul de Ernesto y fue a la cocina a preparar la cena. Eso fue la primera ola. La segunda llegó 4 días después, disfrazada de oportunidad. El señor Whitfield, que había estado rondando la propiedad durante meses con la paciencia de quien sabe que solo tiene que esperar, se presentó en persona esta vez. No con un abogado ni con documentos. Solo él, con su automóvil reluciente y su oferta en efectivo. Un número que era generoso si uno tenía en cuenta lo que valía realmente la tierra, el naranjal, los 16 años de trabajo de una mujer que nunca había pedido ayuda. Un número que era, en realidad, la diferencia entre lo que una casa vale y lo que cuesta el silencio de quien ya no puede resistir. Carmen escuchó la oferta, lo miró a los ojos, le dijo que lo pensaría, y Whitfield se fue satisfecho, porque los hombres como Whitfield siempre interpretan el «lo pensaré» de una mujer mayor como un sí que todavía no ha encontrado el momento de pronunciarse. Esa noche, Carmen no durmió. Hizo los cálculos 3 veces sobre un papel cuadriculado que había sido el cuaderno de deberes de algún sobrino lejano. La cifra de Whitfield alcanzaba para pagar al banco y sobrarían apenas unos pocos cientos de dólares. Lo suficiente para alquilar algo pequeño en el pueblo. Lo suficiente para no morir en la calle, no lo suficiente para nada más. Y vender significaba que la tierra donde Ernesto había plantado los naranjos pasaría a manos de un hombre que probablemente los arrancaría todos en una semana. Eso fue cuando segunda ola. La tercera no vino del banco ni de Whitfield, vino del techo. El jueves antes de la tormenta, el mismo jueves en que 30 motociclistas consultaban mapas bajo un aguacero en la carretera estatal. La viga central del ala norte de la casa cedió sin aviso. No fue un derrumbe. Fue algo peor. Un crujido largo, lento, casi resignado, como el sonido de algo que ha aguantado demasiado tiempo y ya no puede más. El techo se hundió en un ángulo, dejando expuesta una sección del dormitorio que había sido el cuarto de Ernesto cuando vivía. El cuarto donde Carmen guardaba las fotografías y el abrigo de lana gris que él usaba los inviernos. El abrigo quedó empapado antes de que ella pudiera rescatarlo. Carmen lo sacó igual. Lo extendió sobre la mesa de la cocina. Lo miró durante un buen rato sin decir nada, porque no había nadie a quien decírselo. Luego fue al teléfono, llamó al único carpintero del pueblo que le debía un favor. Y escuchó que el daño era demasiado grande para repararlo con lo que ella podía pagar. Que necesitaría materiales, que necesitaría tiempo. Que el banco no iba a esperar a que el techo estuviera listo para ejecutar la hipoteca. 8 días. Le quedaban 8 días. Y afuera, el cielo se cerraba sobre San Marcos con una velocidad que no dejaba lugar a dudas. Esa noche iba a llover como no llovía desde hacía años. Y Carmen, de 74 años, con el abrigo de Ernesto extendido sobre la mesa y el techo roto sobre su cabeza, fue a la cocina, puso la olla más grande al fuego y empezó a cocinar. No porque hubiera nadie a quien alimentar. Todavía no, sino porque era lo único que sabía hacer cuando el mundo entero parecía empeñado en demostrarle que ya no había lugar para ella en él. Llegaron cuando la olla ya hervía. Los 30 llegaron empapados, con los cascos llenos de agua de lluvia y las botas haciendo un sonido sordo en el porche de madera. Miguel, el oso Durán, fue el primero en tocar la puerta y lo hizo con un solo golpe, no como quien exige,
sino como quien pide permiso. Era un hombre grande, de hombros anchos y barba oscura salpicada de gris, con las manos del tamaño de 2 paletas de albañil y los ojos de alguien que ha visto muchas carreteras pero pocas puertas abiertas, ¿verdad? Carmen abrió sin dudar. No porque no tuviera miedo, sino porque a los 74 años, con el techo roto y la hipoteca venciendo en 8 días, ya no había mucho que perder que no estuviera perdido de antemano. Los miró a todos. Los 30, con sus chaquetas negras y sus parches de colores y sus caras de hombres que no o habían dormido bien desde hacía demasiado tiempo. Los miró y lo primero que dijo fue lo mismo que decía siempre. Que pasaran, que se quitaran las botas mojadas si querían, que la cena estaba casi lista. No les preguntó sus nombres todavía. No les preguntó a dónde iban ni por qué estaban varados en mitad de la nada, a las 9 de la noche, con una tormenta encima. Simplemente fue a la cocina y siguió revolviendo la olla. Fue el oso quien lo notó primero. Los demás hablaban entre sí, buscaban señal en los teléfonos, evaluaban el daño de las motos con la resignación de quien ya sabe que esa noche no va a ir a ningún lado. Pero Miguel se quedó quieto junto a la entrada y vio lo que nadie más vio. El abrigo de lana gris extendido sobre la mesa de la cocina, empapado y con una mancha oscura en el hombro derecho donde el agua había entrado. El borde del techo, visible desde ahí mismo, que colgaba en un ángulo imposible. Y a Carmen, de 74 años, revolviendo la olla con la misma calma, con que se hace algo cuando ya no queda más remedio que seguir adelante. Se acercó sin hacer ruido, no dijo nada al principio. Solo se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y la observó. Carmen sintió que alguien estaba ahí, pero no se dio vuelta, siguió cocinando. Y fue entonces cuando él habló, con una voz más baja de lo que correspondía a un hombre de ese tamaño. Le dijo que el techo se veía mal. Carmen dijo que sí, que se veía mal. Le preguntó cuándo había pasado. Ella dijo que esa tarde. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de dos desconocidos que no saben qué decirse, sino el otro tipo de silencio, el que se forma cuando alguien está realmente escuchando y no tiene ninguna prisa por llenarlo con palabras que no sirven para nada. Él le preguntó si tenía a alguien que pudiera ayudarla. Carmen se tomó su tiempo para responder. Revolvió la olla una vez más. Luego dijo que no tenía nadie. Que el carpintero del pueblo había dicho que el daño era demasiado grande. Que el banco ejecutaría la hipoteca en 8 días si no lograba pagar. Que llevaba 32 años en esa casa y que en esa casa había enterrado a su marido, su juventud y la mayor parte de sus sueños. Lo dijo sin dramatismo, sin pedir lástima, con la misma voz con que se cuentan los hechos cuando ya se ha llorado todo lo que había que llorar y lo que queda es solamente la verdad, desnuda y sin adorno. El oso la escuchó. Todo, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando ella terminó de hablar, él asintió muy despacio, una sola vez, como si estuviera guardando cada palabra en algún lugar adentro donde las cosas importantes no se pierden. La cena fue larga. Los 30 comieron primero en silencio, y luego con el ruido sordo y agradecido de los hombres que no esperaban encontrar comida caliente esa noche y no encuentran exactamente las palabras para decirlo. Carmen sirvió hasta que no quedó nada en la olla. Alguien ofreció dinero. Ella no lo aceptó. Alguien más ofreció arreglar una ventana que traqueteaba contra el viento desde hacía meses. Ella dijo que no hacía falta, pero el oso no ofreció nada esa noche. Eso fue algo que Carmen también notó. Los 30 durmieron donde pudieron, algunos en el suelo de madera, algunos recostados en los sillones, algunos en los escalones del porche, con las chaquetas enrolladas como almohadas. Carmen fue al único cuarto que todavía tenía techo completo y se durmió con el ruido de la lluvia y la respiración de 30 hombres desconocidos que llenaban su casa de un calor que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Cuando despertó, antes del amanecer, la casa estaba completamente en silencio. Salió al pasillo descalza, esperando encontrar el desorden de la noche anterior. Lo que encontró fue la cocina limpia,
las tazas lavadas y apiladas, las mesas despejadas, y una nota escrita con letra grande y apretada sobre el mismo lugar de la mesa donde la noche anterior había extendido el abrigo de Ernesto. El abrigo ya no estaba mojado. Alguien lo había colgado cerca del fogón durante la noche para que el calor lo setara despacio. La nota decía pocas cosas. Decía el nombre de un hombre. Decía un número de teléfono. Decía: usted no debería tener que pelear esto sola. Yo conozco gente. Con su permiso. Y debajo, firmado con una sola palabra: el oso. Carmen leyó la nota 3 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo del delantal y fue a hacer café, porque no sabía todavía lo que vendría. Pero algo, en algún lugar dentro de ella, en ese sitio donde las cosas que uno ya no se atreve a esperar siguen respirando en silencio y sin nombre, algo se había movido. Afuera, el cielo sobre San Marcos comenzaba a aclararse. Afuera, el cielo sobre San Marcos comenzaba a aclararse, y Carmen Reyes estaba de pie frente al fogón, con la cafetera en la mano, cuando escuchó el primer ruido. No era trueno. La tormenta había pasado. Era un motor, luego 2, luego 10, luego un sonido que no tenía número conocido, un rugido bajo y continuo, que venía desde la carretera principal y se acercaba como una marea, como algo que la tierra misma reconocía antes de que los ojos pudieran verlo. Carmen dejó la cafetera sobre la hornilla y fue hacia la... Por el camino de tierra que llegaba hasta su casa, con el sol naciente todavía rosado detrás de los árboles, venían motocicletas, una tras otra, en columnas de 2, ordenadas, lentas, con los faros encendidos todavía en la media luz del amanecer. No eran 30, eran muchas más. Seguían llegando cuando Carmen ya no podía contar, cuando el polvo que levantaban se mezclaba con la niebla del río y formaba algo que parecía sacado de un sueño que ella nunca había tenido porque nunca se había atrevido a soñarlo. Se detuvo el primero. Luego todos. 800 motocicletas al frente de la casa de una anciana viuda en las afueras de San Marcos, Tennessee. 800 motores apagados uno por uno hasta que el silencio de la mañana volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno. El hombre que bajó primero no era Miguel. Era alguien más alto, con el cabello canoso recogido atrás y una chaqueta negra con el mismo emblema que Carmen había visto la noche anterior. Se llamaba Jake Mercer, aunque todos lo llamaban Iron, y caminó despacio hasta el porche de Carmen con la misma solemnidad con que alguien camina hacia un altar. Se quitó el casco. Asintió con la cabeza. «Señora Reyes», dijo, «el oso nos llamó. Aquí estamos». Carmen no dijo nada durante varios segundos. Miró más allá de Jake, hacia la fila interminable de hombres y mujeres que bajaban de sus motos en silencio, que abrían las cajas laterales y sacaban herramientas, maderas, bolsas de cemento, láminas de techo, material de trabajo. Lo organizaban con una eficiencia tranquila, sin gritos ni carreras, como si hubieran hecho esto antes, como si hubieran estado esperando la llamada. «¿Cuántos son?», preguntó Carmen finalmente. 800, dijo Jake. «Y todos queremos ayudar, si usted nos lo permite». Carmen miró sus propias manos. Las mismas manos que la noche anterior habían servido platos de sopa a 30 desconocidos. Las mismas manos que durante años habían sostenido una casa que se caía a pedazos, que habían remendado goteras con baldes y clavado tablas con los clavos que quedaban porque no había dinero para comprar más. Asintió, una sola vez, porque no había palabras suficientes. Lo que ocurrió después fue una de esas cosas que cuando las cuenta uno nadie termina de creerlas, no porque sean imposibles, sino porque son exactamente lo que debería pasar siempre y casi nunca pasa. 800 hombres y mujeres se organizaron solos, por grupos, por habilidades, por instinto. Unos levantaron el techo que se hundía sobre la habitación del fondo. Otros reforzaron el suelo del pasillo, arrancaron las tablas podridas y colocaron madera nueva que olía a pino fresco. Un grupo entero trabajó en la fachada, retirando las maderas grises y combadas que el tiempo había vencido
y reemplazándolas con material que aguantaría otros 20 inviernos. Alguien que sabía de plomería fue a revisar las tuberías y salió con una lista de reparaciones que hizo en silencio y sin cobrar nada. Carmen intentó ayudar. Le dijeron que se sentara. Le trajeron café. Le trajeron un desayuno que alguien había cocinado en una sartén portátil al lado de las motos. Y ella se sentó en una silla en el porche, con la taza en las manos y el sol subiendo despacio sobre los árboles, y vio cómo su casa resucitaba. Miguel llegó a media mañana. Venía con los demás, sin anunciarse, sin aspavientos. Se acercó al porche y se sentó en el escalón de abajo, igual que la noche anterior. Carmen le ofreció café. Él lo aceptó con las dos manos. «No tenía que hacer todo esto», dijo Carmen. El oso bebió un sorbo antes de responder. «Usted nos abrió la puerta», dijo. «Eso no se hace todos los días, no cuando uno llega como llegamos nosotros». Carmen pensó en Ernesto. Pensó en cómo él le había enseñado que la bondad no es un recurso que se agota, sino una semilla, y que las semillas no preguntan en qué tierra caen, simplemente crecen donde encuentran luz. Nunca imaginó que la luz pudiera venir con motor y chaqueta negra. Al atardecer, la casa de doña Carmen Reyes estaba en pie. No a medias, no más o menos. En pie como hacía 20 años que no había estado, con techo firme y paredes sólidas, y un piso que ya no crujía de miedo, sino que simplemente era un piso, el suelo sólido de alguien que tenía dónde estar. Jake Mercer se despidió con un apretón de manos que Carmen sintió en todo el brazo. «Si alguna vez necesita algo más», dijo, «ya sabe cómo llamarnos». Las motocicletas se fueron de la misma manera que habían llegado, ordenadas, lenta, una tras otra, hasta que el camino de tierra quedó vacío y el polvo se asentó y el silencio volvió. Pero era otro silencio. Era el silencio de una casa habitada. Carmen entró. Recorrió cada cuarto. Pasó la mano por las paredes nuevas, por las vigas que ya no cedían, por las ventanas que ahora cerraban de verdad. Llegó a la habitación donde dormía, la que siempre había tenido el techo más firme porque Ernesto la había reforzado antes de morir, y se sentó en el borde de la cama. Sacó la nota del bolsillo del delantal. La leyó una vez más. «Usted no debería tener que pelear esto sola». Dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el cajón de la mesa de noche, junto a la fotografía de Ernesto. Afuera, el sol de Tennessee se ponía lento sobre San Marcos, pintando el cielo del color del durazno maduro. Y doña Carmen Reyes, que había abierto su puerta una noche de tormenta sin pedir nada a cambio, se quedó quieta un momento mirando cómo la luz tocaba las paredes nuevas de su casa reconstruida, y comprendió algo que quizás siempre había sabido, pero que esa noche, por fin, había visto con sus propios ojos. La bondad no es una deuda que se salda, es un río. Lo que uno da no vuelve igual ni por el mismo camino. Vuelve multiplicado, convertido en algo que uno no supo que necesitaba hasta que lo tuvo. 30 hombres que una noche recibieron sopa y techo, regresaron al día siguiente como 800, y 800 hombres que nunca habrían visto a esa mujer le devolvieron lo que el tiempo y la soledad le habían ido quitando sin que nadie se lo preguntara. Esta es una historia sobre eso, sobre una anciana que no cerró la puerta cuando la tormenta llamó, sobre lo que crece cuando uno planta sin calcular la cosecha, sobre el hecho, simple y terco y eterno, de que la generosidad regresa. Siempre regresa. A veces con motor, a veces por caminos que nunca habríamos adivinado, pero siempre vuelve. Si esta historia tocó algo en usted, compártala. Alguien que la necesita puede estar esperándola ahora mismo.